Es un tema cortito, o bueno, intento hacerlo cortito. Las articulaciones de la pelvis son básicamente dos. La pelvis es como una especie de anillo. El anillo tiene una unión posterior y una unión anterior. Y otra unión como en medio, que serían dos ligamentos, el ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso. Y otro que lo manejan también como unión intermedia, que es el iliolumbar. Pero entonces en la parte posterior tenemos la unión sacroiliaca y en la parte anterior tenemos la sínfisis del pubis. ¿Ok? Y estas articulaciones se caracterizan por su solidez y su acción en esencial es la estática, o sea, darle estabilidad prácticamente al esqueleto axial. Vamos a comenzar con la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca es la articulación de dos huesos, que es el hueso del sacro y el hueso coxal. ¿Sale? Sus carillas articulares son irregulares y recíprocas, lo cual restringe los movimientos. Como vemos en esta imagen, sus carillas articulares pues, son muy irregulares. Realmente, si esto ayuda a que tenga más estabilidad y haya más fricción. Si esto hubiera sido completamente oblicuo, haría las fuerzas de desplazamiento, harían un mecanismo de cizallamiento, o sea, que este se va hacia arriba y este se va hacia abajo o viceversa. Por eso es que tienen esa conformación como media irregular o muy, muy irregular. En este caso, este es el ilio y este es el sacro. ¿Sale? Entonces son los dos huesos. Los medios de unión. Los medios de unión es la cápsula articular como tal y los ligamentos, que son los sacroiliacos anteriores, sacroiliacos posteriores y los interóseos. Y a distancia es lo que le decía, como son como los ligamentos intermedios, que son los ligamentos iliolumbar, sacrotuberoso y sacroespinoso. Ahora, los ligamentos sacroiliacos anteriores, que aquí se observa, son estos de aquí. Son estos de aquí. Si se fijan, están en esta zona y pues unen lo que es el hueso coxal con el hueso sacro y este es viéndolo de forma anterior. ¿Ok? Se extienden desde la cara anterior de la base del sacro y desde los dos primeros forámenes. Forámenes significan hoyitos. ¿Sale? Sacros hasta la parte correspondiente del hueso coxal, la fosa ilíaca, parte posterior de la línea arcuata y por encima de la escotadura ciática mayor. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Aquí está. Ahora los ligamentos sacroiliacos posteriores. Estos ligamentos sacroiliacos posteriores son los más importantes. ¿Por qué? Porque prácticamente son los que nos van a aguantar toda la carga que nos va a dar hacia exterior, o como si fuera la fuerza centrífuga, o sea, sería como que la estabilidad hacia afuera, ¿sale? Entonces, estos son los ligamentos sacroiliacos posteriores, son los ligamentos mucho más fuertes y que permiten que no se abra esta articulación. Estos tienen mucha, mucha importancia al momento de traumatismos. Y hay una prueba en la que tomas ambas crestas ilíacas y las cierras. Si las crestas ilíacas se cierran, quiere decir que los ligamentos o el complejo ligamentario posterior se va a encontrar abierto. Y en ese momento hay que estabilizar la pelvis. Entonces, esos ligamentos son muy, muy importantes para la estabilidad del anillo pélvico. ¿Ok? Y estos están establecidos en dos planos, uno superficial y uno profundo. Los profundos lo forman los ligamentos sacroiliacos interóseos. ¿Sale? Si se fijan, es toda esta línea que está en medio. Entonces, aparte de su ligamento sacroiliaco posterior, tenemos
el profundo que hace como como que se mete, se adentra en la unión como tal y le da todavía una estabilidad adicional al anillo pélvico, ¿sale? Entonces, si tenemos este y se rompe, pues tenemos todavía este, pero si ambos están rotos, pues tenemos una inestabilidad sacroiliaca posterior, ¿ok? Entonces tenemos un plano superficial y un plano profundo. Si tenemos este plano profundo roto, si se fijan, aquí tenemos arterias, tenemos venas. Esta articulación sangra muchísimo, no tienen ni idea de que si se abre y no se cierra o no se le da estabilidad, es un sangrado, pero terrible, se mueren rapidísimo. Por eso, dentro de la verificación de del ABC y todo eso, viene bien importante la verificación de que el anillo pélvico esté mantenido, porque si no sangran y se mueren rapidísimo. Apenas llegó al hospital un paciente que justo le dieron balazos aquí en esta zona de aquí y se murió rapidísimo. Se murió pero de volada. Abrazos, Porque esa... abrazos, ¿Mande? abrazos, no balazos. Ya ves por qué votan por el... Bueno, ya no voy a meter en eso porque ha de haber amlovers por ahí entre ustedes, infiltrados. ¿No es cierto, profe? Claro que sí, son veintitantos, por lo menos de ahí 20 son amlovers. No, profe, en Guanajuato no ganó. De hecho, fue el único estado de la República que no ganó en mayoría la presidencia, pues lo federal. Bueno, está bien, entonces a lo mejor unos 5 por ahí sí andan, ¿eh? Infiltrados. Ya después me dicen quiénes son para reprobarlos. Ahora, los ligamentos, como que les comento que son como intermedios, son sacrotuberoso, sacroespinoso e iliolumbar. El sacrotuberoso que se encuentra aquí en esta zona es como una especie de estrella. Si se fijan, es como una especie de estrella que viene desde acá, desde las espinas ilíacas posteriores. Estas espinas ilíacas sirven mucho de referencia pues, de referencia anatómica. Tóquenselas en la parte posterior, en su espalda, la bolita que está junto a las apófisis espinosas de la columna lumbar. Es como que la bolita que está ahí, y de ahí se dirige hacia arriba y todo es la cresta ilíaca. Entonces la bolita que está ahí es la espina ilíaca posterior-superior. Y de ahí se dirige hacia abajo hacia a la articulación sacroiliaca en el borde lateral del sacro y en la mitad superior del coxis. ¿Ok? Aquí en esta zona de aquí. Y después se dirige hacia abajo y lateralmente y se fija al borde medial de la tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática es de suma importancia para una estabilidad estática, se le llama. Entonces, las fuerzas que vienen desde arriba, desde la columna lumbar, se disipan hacia las tuberosidades isquiáticas, hacia el isquion. Está el isquion, está el ilion y obviamente aquí el sacro. Entonces las fuerzas que vienen desde acá arriba se disipan al momento, principalmente al estar sentados, si se fijan. ¿Ok? Entonces ese es el ligamento sacrotuberoso. El ligamento iliolumbar, que lo encontramos aquí, viene desde esta zona, desde la quinta cresta, la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar, y se dirige hacia la cresta ilíaca, hacia esta zona, aquí lo podemos ver. Es ese ligamentito. Y pues realmente nos da una estabilidad un poco más, lo que se le llama sagital, que para que no se abran ambas crestas ilíacas, lo tenemos para dar una estabilidad y que le dé una estabilidad 360 a la cresta ilíaca. Después tenemos el ligamento sacroespinoso. El sacroespinoso es prácticamente muy similar al sacrotuberoso, y se inserta por su base en el borde lateral del sacro hasta el coxis, como el anterior. Sus fibras convergen hacia abajo y en sentido lateral a la espina ciática
en cuyo vértice y bordes se insertan. ¿Ok? Ahora, en cuestión de movimientos de la articulación sacroiliaca, pues son muy limitados. Realmente tenemos estos dos términos que son famosos, que es la nutación y la contranutación. Realmente es que el borde inferior del sacro se vaya hacia atrás o hacia posterior, que es como, haz de cuenta que imagínense como mover la colita, ¿no? O sea, haces hacia atrás la parte inferior del sacro y eso se llama nutación, o hacia adelante la contranutación. Y eso tiene mucho que ver con el movimiento al momento del parto, ¿sí? El sacro se mueve en ese vértice y para que deje pasar el bebé y todo eso. Entonces tiene más que ver con eso, ¿sí? Y es lo que les comento, que la acción principal de la articulación sacroiliaca es la de repartir las cargas proveniente de la columna lumbar entre los dos huesos ilíacos y que después se transmiten hacia los isquiones cuando está uno sentado o hacia las cabezas femorales cuando está uno de pie. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis pues no tiene mucho chiste, simplemente son los dos huesos coxales en la línea media anterior. Los dos huesos se unen en esa zona y le dan la estabilidad anterior al anillo pélvico. Clínicamente podemos ver incluso una luxación de la sínfisis del pubis y realmente si nada más es la pura lesión de la articulación y que no está congruente, pues sí sangra, pero es mínimo. Pero la parte posterior es de suma importancia. La anterior no hay tanto problema y la operas y la bajas y le pones una placa en medio y la unes y se acabó, no hay tanto problema, no tiene mucho chiste. Pero la posterior ahí sí es más serio. Es una articulación cartilaginosa, es una sínfisis y como la vemos aquí lo estamos viendo. En medio tenemos lo que es la porción cartilaginosa, la porción fibrocartilaginosa y la cavidad articular. Eso se le llama disco interpubiano. Las superficies articulares, cada pubis presenta en su cara interna una superficie oval orientada en sentido medial y cuyo eje mayor es oblicuo hacia abajo y hacia atrás. Esta superficie rugosa está cubierta por cartílago hialino. Y en la realidad sí está así, o sea, sí tiene esta conformación y en medio está el cartílago. Cuando se luxa muchas veces lo que hay que hacer es bajarlo o acomodarlo, ponerle su placa y raspar el cartílago para que se una esta sínfisis. Le quitas el cartílago y se pega y haces una sinartrosis. Medios de unión, se distingue un fibrocartílago interóseo, que es el disco interpubiano, que es el que vimos ahí, el que se ve de este lado, que son esas tres partes. Y los ligamentos periféricos son 4 y asemejan una cápsula. Los ligamentos anterior, posterior, superior e inferior. Entonces realmente le dan estabilidad 360 de forma a manera de una cápsula articular. Y pues realmente no tiene mucho chiste esto. Es simplemente que le envuelve la sínfisis y le da estabilidad. Y en cuestión de movimientos, pues son prácticamente nulos. Incluso durante el parto no se mueven, porque si se moviera se lastimaría, no se completaría el anillo y estaría inestable. Y la solidez de la sínfisis es tal que para que se produzca su luxación es un traumatismo muy importante. Entonces, cuando vean una rama o una sínfisis abierta, pues seguramente algo aplastó el anillo que hizo que se rompiera. ¿Sale? Profe, ¿Qué onda? tienes razón, soy una infiltrada, tengo tatuado el nombre de Andrés Manuel en el pecho. Sí, imagino, ¿eh? No, no es cierto. ¿Cómo te llamas para irte apuntando y... No, profe, no ve qué pedo voy pasando. Ah, ya te vi.